Después de 12 años de alternativa fallida con el PAN, regresa a Los Pinos el PRI. Bajo el lema de "Nosotros sí sabemos gobernar", llegó Peña Nieto tras una telecandidatura a modo de novela construida desde sus 6 años de gobernador del Estado de México. Guapo, joven y con un prometedor futuro político, Peña era la reivindicación del nuevo PRI. Logra el Pacto por México. Tras un acuerdo con las principales fuerzas políticas del país, Peña comenzó su gobierno con un ambicioso paquete de reformas, las mismas que nunca logró el PAN. La reforma educativa tiene como fin mejorar la calidad de la educación en el país. Con esta reforma, entre otras cosas, se ordena la reforma al programa educativo. La reforma en telecomunicaciones. El objetivo, acabar con el monopolio de las telecomunicaciones y la radiodifusión. La reforma energética. Se termina con el monopolio del Estado en el mercado energético. El objetivo, abrir la exploración, explotación, refinación y distribución de hidrocarburos, o sea, del petróleo y sus derivados, a las empresas privadas. Antes, solo lo podía hacer Pemex. También se abre la producción y venta de energía a la inversión privada. Reforma hacendaria. Objetivo, aumentar la capacidad recaudadora del Estado. Se busca depender menos del petróleo y más del dinero que cobra el Estado. Por estas reformas, EPN se colocó en la opinión pública como El Salvador y probó el sabor del Mexican Moment. Termina la luna de miel del país con EPN. Nuevos proyectos, con los cuates de siempre. Se descubre red de corrupción para los grandes proyectos de Peña. Se cuestiona el proyecto del tren México-Querétaro. Con una licitación amañada, el consorcio ganador incluye a una empresa china y a los cuates del presidente. Se cancela el tren México-Querétaro tras ser sumamente cuestionado por el Congreso, pero sobre todo por la investigación periodística que revela los vínculos entre Peña y las empresas constructoras del tren. La Casa Blanca, supuestamente propiedad de la primera dama, fue vendida a la esposa del presidente por un precio preferencial. Los números no salían. La gaviota tenía que haber ganado mucho más de lo que se calcula para adquirir una propiedad así. La casa de Malinalco del secretario de Hacienda repite la ecuación. Le fue vendida mucho más barata por uno de los contratistas del gobierno. La corrupción mata. 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen. Las imágenes del cuerpo de uno de ellos muestran violencia. El Zócalo repleto. La imagen de Peña arde en medio de la noche. La popularidad del presidente cae en picada vertiginosamente. Violencia al tope. El nivel de letalidad del ejército es enorme. Según el New York Times, por cada herido el ejército mata a 8. Se descubren ejecuciones en Tanuato y Tlatlaya. El nombre del PRI más sucio que nunca. La dupla de Duartes, Javier de Veracruz y César de Chihuahua, suman escándalos de corrupción junto con Borge en Quintana Roo, Rodrigo Medina de Nuevo León y Guillermo Padres de Sonora. El presidente ha incumplido con sus promesas en materia de transparencia y combate a la corrupción. Aprueban la reforma en materia de transparencia. Tras una enorme resistencia del gobierno, la presión de las organizaciones de la sociedad civil, logran una de la mejor ley de transparencia en el mundo, según especialistas internacionales. La estrategia se repite. Organizaciones de la sociedad civil logran el nuevo e innovador Sistema Nacional Anticorrupción. El gobierno no quiere sacar las manos de la Procuración de Justicia. Peña nombra al fiscal Carnal, el antes abogado del PRI. El primer gobernador en caer, Padres Elías de Sonora, es arrestado junto con su hijo. Ambos son acusados por delincuencia organizada. El gobierno permanece inmóvil ante los escándalos de los gobernantes priistas. La aprobación del presidente cae a los niveles más bajos de la historia. Poco más de 20% de los mexicanos aprueban su gestión. Se descubre que el gobierno compró un software para espiar activistas y empresarios y reporteros. Se acusa al secretario de Gobernación de beneficiar a empresas hidalguenses con millonarios contratos del gobierno federal. Explota la bomba de Odebrecht. Altos mandos de la filial brasileña implicada en escándalos de corrupción en todo Latinoamérica destapan la cloaca. Es implicado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien también fuera del equipo de campaña de EPN. Medios pagados.
El Universal, por ejemplo, recibe más de 200.000 pesos diarios en publicidad oficial, según organizaciones de la sociedad, como Fundar. La televisora favorita del gobierno recibe cientos de miles de millones en 5 años de gobierno. Contar lo bueno cuesta mucho. La libertad de expresión sufre un gran golpe con el despido de Leonardo Curcio, quien se niega a despedir a Amparo Casar y a Ricardo Rafael, quienes hacen una dura crítica de las propuestas del PRI de eliminar plurinominales del Congreso, señalando esto solo beneficiará al PRI porque tendría el control del mismo. El fiscal carnal, Raúl Cervantes, anuncia que tiene preparada la investigación del caso Odebrecht. Renuncia al día siguiente. Un simple encargado de despacho toma en una decisión en contra de la Constitución y el mandato del Senado, aprobado por una mayoría. La oposición y el fiscal especializado anuncian que objetarían la decisión. El PRI en el Senado cierra filas y deja que pase el término para objetar. Por presiones, el fiscal especializado anuncia que retira su objeción. El PRI consuma un grave golpe a la Procuración de Justicia en México. Crisis institucional. No hay procuraduría. No se han nombrado a los magistrados que estarán encargados de aplicar las nuevas leyes anticorrupción. Los ciudadanos nombrados para el Sistema Nacional Anticorrupción denuncian que no los dejan trabajar. Los medios de comunicación no son libres. A pesar de haber demostrado rebase de topes de campaña, el Tribunal Electoral no anula la elección en Coahuila. El temblor del 19 de septiembre muestra a una sociedad civil articulada y que supera en acción al gobierno. La emoción de este fenómeno es fugaz. Todo regresa a la normalidad. La SCJN anuncia resolución histórica en favor de la libertad de expresión. La organización Artículo 19 logra que se ordene al Congreso a emitir una ley que regule el gasto oficial en materia de comunicación gubernamental, ya que la manera en la que actúa en gobierno funciona como ley mordaza, es decir, le doy dinero a quien me beneficia y le quito a quien no. Organizaciones de la sociedad civil anuncian que México vive violencia desmedida. En nuestro país hay más muertos que en países en guerra. Sacar al ejército y a la marina a las calles no ha funcionado. Aumenta a 24 el número de estados con presencia militar. El presidente acusa a las organizaciones de hacerle bullying. El gobierno ya no soporta la crítica. La Cámara de Diputados aprueba sin control alguno el presupuesto más grande en la historia de México, más de 5 billones de pesos. Medios independientes señalan presiones del secretario de la Defensa a gobernadores de oposición, o apoyan la iniciativa o quita a los militares de los estados. La Ley de Seguridad Nacional es aprobada en las cámaras bajo una nube de incoherencias. Está por verse si la CNDH presentará controversia constitucional contra esta ley. Mientras tanto, México se ha volvido más corrupto, violento, sin libertad de expresión. El gobierno ha logrado dominar hasta el Congreso. Y lo peor es que esto aún no se termina.